digamos, la presentación de este preacuerdo abrió o dejó en evidencia muchas cuestiones de la oposición. En un ratito lo vamos a contar con un poco más de profundidad, pero digamos, Juntos por el Cambio emitió un comunicado muy lavado. Y cuando digo muy lavado, no lo estoy diciendo ni siquiera en términos despectivos. A mi entender, es llamativamente lavado, pero desde el punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque vos tuviste un Zoom en el que estaban no solo los sectores de Juntos por el Cambio que ya venían o mostraban cierta predisposición de acuerdo. Estaba Mauricio Macri, estaba Patricia Bullrich, o sea, estaban lo que en términos no los míos, pero por ejemplo los que suele utilizar Javier Milei, estaban los halcones de Juntos por el Cambio en ese Zoom. Y pese a eso, salió un comunicado de alguna manera celebrando este preacuerdo. Todo esto lo vamos a ver en un ratito. Así que me parece que ahí está. También vamos a ver que desde el punto de vista social, las organizaciones sociales, organizaciones empresarias, organizaciones de trabajadores, la primera reacción fue positiva, al menos para esto que demandaba o pedía Martín Guzmán ahí en la conferencia. También, sí, hablabas de las reacciones empresarias, también los mercados reaccionaron obviamente como se esperaba, favorablemente. ¿Por qué digo como se esperaba? Porque claramente hubo una exacerbación todos estos días por la incertidumbre, la expectativa. Hablamos del dólar, por ejemplo. Sí, con todo el tema de la especulación. Y claramente esto provoca un efecto dañino sobre la economía si esto se prolonga. También el gobierno jugaba con ese timing, digamos, de tener que resolver un tema que si se extendía demasiado esta negociación, se le podía ir de las manos. Porque ¿qué pasa cuando el dólar blue pega estos saltos como pegó estos días? Todo el mundo sabe, bueno, es especulativo, son pocas operaciones, no pasa nada. No pasa nada, no. Cuidado, porque cuando ese salto en el precio del dólar blue empieza a contagiar al mercado real, de la economía real, y cuando algunos empiezan a aumentar precios, dicen, y como está el dólar, por las dudas aumento los precios porque la mercadería que tengo hoy, cuando la reponga, no sé a qué precio la voy a reponer. Entonces empiezan a aumentar los precios de la economía real, y ahí el impacto lo tenés vía inflación. Entonces estos temas hay que cuidarlo también, hasta tanto no se pueda resolver este tema de que no tengas un mercado tan chiquito, tan marginal, pero que te marque la temperatura que tenés en la economía, ¿no? Un comunicado oficial también de parte del FMI. Lo compartimos, sí. Compartimos por lo menos las principales claves de lo que dice este comunicado. Exactamente, un comunicado que repite en algunas sentidos lo mismo que expresaba Martín Guzmán, ¿no? De cuáles son los aspectos fiscales que se han negociado y se terminan acordando. Los aspectos financieros, también se habla del tema de emisión monetaria, tener algún tipo de control o límite a la emisión monetaria con el entendimiento de que esto se refleja en una mayor inflación. De todas formas, el presupuesto que había mandado el gobierno al Congreso contemplaba estos mismos límites en cuanto a bajar la emisión monetaria. Y después el tema en el cual también el gobierno y hoy el ministro de Economía insistió mucho, cuidar lo que son las medidas de política macroeconómica, ¿no? De garantizar el crecimiento económico, garantizar que las políticas que se está planteando el gobierno en cuanto a estabilidad de precio, pero también, por ejemplo, de mejora de los salarios en términos reales, se puedan llevar a cabo, se puedan cumplir. Hay algo que surge del comunicado del FMI que no estuvo, por lo menos no estuvo dicho de manera precisa, puntual, ni lógicamente no en el anuncio del presidente Alberto Fernández, que fue un anuncio más global, tampoco estuvo en el detalle al que llegó el ministro Martín Guzmán, que es esto que dice el FMI de que forma parte del acuerdo que la Argentina establezca para cumplir las metas de déficit que acordó con el FMI una rebaja de los subsidios a la energía paulatino. Dice, lo puedo leer, lo tengo por acá. Dice los subsidios, una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva. Esa es el punto. Esto lo subrayo porque hoy, después de esto, Federico Basualdo, el titular del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica, estuvo en el Ministerio de Economía. Empieza a establecerse la posibilidad de que surja algún tipo
algún tipo de fragmentación en las tarifas, ¿no? Digamos, de segmentación para que ya se empiece a establecer el precio que las personas pagan por la energía de acuerdo a determinadas variables. ¿Cuáles son esas variables? Es lo que no sabemos y Claro. es lo que desde hace, no digo poco, hace años la Argentina viene trabajando la posibilidad de, ¿te acordás de la famosa sintonía fina que había Sí, dicho claro. la entonces presidenta o vicepresidenta cuando inició su segundo gobierno? Una sintonía fina que en términos de tarifas nunca terminó de llegar, por eso es un escenario tan irregular. ¿Y por qué subrayo la situación de la energía? Para que tengamos una idea, solo con un número, si la Argentina tiene que cumplir con un 2,5 de déficit o tiene permitido a partir del acuerdo con el FMI para este año, bueno, el año pasado, ¿sabes cuánto ¿Cuánto? equivalente a cuánto del déficit fueron los subsidios? 2,5. O sea, si vos, lo que quiero decir es que la Argentina tiene claramente ahí un punto con los subsidios que es delicadísimo, porque vos cuando sacás subsidios, esa diferencia la tiene que pagar un bolsillo. Bueno, lo que se está tratando de definir es qué bolsillo Bien. lo paga.